En el video hablaremos de telemedicina en cuidados por enfermería y profesiones paramédicas. Fue realizada esta presentación por mi compañero Brian Steven Cacua Peñalosa y yo, José David Robledo Mesa. Consiste en la introducción, resumen del caso, pregunta pico y matriz de búsqueda, resumen del artículo. Entonces, primero una pequeña introducción sobre qué es la telemedicina. Entonces, la telemedicina, definida como la aplicación de tecnologías de información y comunicación a la medicina, ha experimentado un desarrollo desde mediados del siglo pasado, pero su implementación en los sistemas sanitarios comenzó hace unas 2 décadas. Se centra en la presentación de servicios médicos a su distancia y se ha convertido en parte integral de muchos sistemas de salud. Sus modalidades incluyen teleconsulta, telediagnóstico y telemonitorización. Se utilizan en diversas especialidades clínicas y entornos sanitarios. La decisión de recurrir a la telemedicina parece estar relacionada con una alta demanda de servicios médicos específicos. Se ha demostrado que la telemedicina es eficaz como sistema de cribado y derivación de pacientes desde atención primaria hasta nivel hospitalario, tanto en patologías graves como en aquellas con alta prevalencia y carga asistencial. Listo. Como una base para poder hacer este ejercicio, tomamos un caso clínico hipotético que nos ayude a tener una base para este ejercicio. Entonces, tenemos una paciente femenina de 45 años que ingresa a consulta externa por un dolor abdominal de origen súbito e intenso en la región epigástrica, descrito como un ardor postprandial de 24 horas de evolución, acompañado de fiebre no cuantificada. La revisión por sistemas no muestra anormalidades en otras áreas ni síntomas asociados. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y dislipidemia, tratados a su vez con losartán 50 miligramos, metformina 120 miligramos y atorvastatina 100 miligramos. Aunque ha experimentado dolores abdominales previos debido a una úlcera, estos síntomas son diferentes. El examen físico revela sensibilidad epigástrica, sin signos de alarma, acompañada de fiebre de 38 grados al momento de la consulta. Auscultación y percusiones normales. A la palpación no se evidencia sensibilidad en la región epigástrica. Sin signos de peritonitis. No se observa rigidez abdominal, distensión abdominal ni signos de sangrado activo. Se ordenan pruebas complementarias, incluyendo un hemograma completo, perfil bioquímico, una endoscopia digestiva alta para evaluar una posible exacerbación de una úlcera péptica y se suspenden temporalmente la metformina debido al riesgo de exacerbación de una acidosis láctica en caso de un compromiso renal. Se programa una consulta de seguimiento una semana después para revisar los resultados de las pruebas y ajustar el tratamiento si es necesario. Listo. Entonces, sobre la pregunta pico y la matriz de búsqueda. La pregunta pico fue, ¿se tiene la misma eficacia y seguridad por medio de seguimiento por telemedicina que en presencial en pacientes con dolor abdominal? En esta, la P de población es pacientes con dolor abdominal, la I de intervención es seguimiento por telemedicina, la C, que en este caso fue comparación, es seguimiento presencial, y la O, resultados, evaluar la eficacia y seguridad de este método. Para esta búsqueda de información usamos Index, buscamos los términos adecuados para buscarla en PubMed. Entonces se usó telenursing para teleenfermería, telemedicine para telemedicina y abdominal pain para hablar abdominal. Y este fue el resultado de búsqueda, de una búsqueda de abdominal pain como el mayor topic. Se usó el AND para unir con telemedicine mesh o telenursing mesh y se encontró este artículo en PubMed. Listo, entonces este artículo pues en español se traduce como evaluación de la seguridad y eficiencia en el seguimiento de pacientes con dolor abdominal usando la videoconsulta en un estudio aleatorizado. En este artículo pues lo encontramos con la búsqueda previamente explicada, utilizando pues las herramientas adecuadas y se encuentra que, por ejemplo, este es un artículo de Singapur del año 2020 que estábamos en la pandemia por COVID-19 para el mes de junio. Y en este pues se nos habla sobre que la telemedicina es una herramienta muy buena que estaba en aumento para poder tener una guía de los pacientes y también para poder realizar un control previo o un control antes de consultar para saber qué tan urgentes eran los pacientes.
Y lo que ellos buscan es eso, o sea, saber qué tan eficiente y qué tan seguro es para los pacientes en el caso del dolor abdominal agudo indiferenciado. Entonces, pues ellos lo que hacen es, pues, eh, tomar a los pacientes, que ya, pues ahorita en un momento vamos a hablar sobre cómo se realizó esto, y ellos encuentran que efectivamente no se encuentra una diferencia muy grande, pues no se encuentra una diferencia entre la consulta presencial y la consulta con telemedicina. Entonces, en el resumen del artículo, vamos a encontrar que ellos lo que hicieron fue tomar 70 pacientes, lo intentan hacer de la manera aleatorizada, y pues se habla de algunos inconvenientes que tuvieron, por ejemplo, con el tamaño de la muestra y otros asuntos estadísticos, y pues se nos menciona que tengamos esto en cuenta a la hora de tomar estos resultados. Ellos toman 35 pacientes, unos para una consulta previa, o sea, para que consulten, o sea, para que informen por telemedicina sobre la consulta que van a realizar para ver si es necesario acudir a la sala de urgencias o para ver si es algo que no requiere una hospitalización o si requiere otro tipo de cuidado. Y otros 35 pacientes que son para un seguimiento, o sea que los pacientes fueron atendidos por un dolor abdominal agudo y se quiere realizar un tratamiento posterior a su consulta y se va a realizar un seguimiento posterior. Entonces, ellos nos mencionan algunas cosas que debemos tener en cuenta, que son las limitaciones del estudio. Entonces es como, la primera es que nos encontrábamos en el contexto de la pandemia y se buscaba pues que las consultas fueran pues lo más eficientes posible, o sea que la persona que la requiriera fuera necesario porque las salas de urgencia estaban saturadas, ¿cierto? También se encontraron otras limitaciones, como que las personas que se usaron para el estudio son personas jóvenes y son personas acostumbradas a la tecnología, entonces son pacientes que pueden utilizar las herramientas en la telemedicina. Son personas educadas en esto, entonces eso puede influir en que personas de pronto que no tienen una conexión con la tecnología o que no saben utilizarla, no pueden acceder de esta manera. Se hizo una consulta para saber si los pacientes preferían una consulta presencial sobre una de telemedicina y se mostró que la mayoría de los pacientes preferían en este momento una consulta por telemedicina. Se debe tener en cuenta también casos como que la condición del abdomen, pues del dolor abdominal, se debe tener con un contexto clínico, porque como sabemos el dolor abdominal puede a veces requerir un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de urgencias, por lo cual siempre se debe acompañar pues, del contexto clínico para saber qué cosas se pueden atender por telemedicina y es algo fundamental. Y después de tener pues estas cosas en cuenta que ellos nos hacen saber, nos dicen que estas cosas también las tuvieron ellos en cuenta, se deben realizar estudios posteriormente para saber qué tanto puede evolucionar la telemedicina y qué tanto la podemos utilizar. Este estudio, por ejemplo, es del 2020, entonces pues hace falta, por ejemplo, mirar, pues hacer más estudios sobre telemedicina y ver si si puede adaptarse al contexto actual en este año. Y la conclusión es que efectivamente no se encuentra una diferencia en este caso sobre los pacientes en seguimiento por telemedicina comparado con el seguimiento en consulta presencial. Muchas gracias.